quiero invitarte que tú puedas en ese momento también compartir esa palabra, para que tú puedas edificar también a otras personas que puedan recibir esa palabra. Si tú estás viendo por internet, comparta para que tus amigos puedan recibir esa palabra. Esta palabra que el Señor trae hoy está basada en una visión que tuve el sábado anterior. Estábamos reunidos por medio virtual con todas las iglesias de Brasil, la mayoría. Y mientras oraba tuve una visión. Yo vi un caballero sentado encima de un caballo con su espada levantada. Y fue una visión, para que tú tengas la idea, como si viera a Napoleón con su espada ahí levantada. Y en ese momento el Señor agarró y me constrangió, me agarró mi espíritu y yo empecé a temblar. Y otra vez he tenido visión y en algunas sentí muy fuerte la presencia del Señor, pero en esa visión fue algo muy especial. Yo entendí que el Señor quería traer un mensaje a su pueblo y que el Señor quería hablar acerca de eso a su pueblo. Al momento que estábamos orando, vino también a mi mente el versículo que dice: el hombre prepara el caballo para la batalla, pero quien da la victoria es Dios. Es Dios el que da la victoria. Aquí tengo un amiguito pequeño, Ricardito, está allí en la esquina, que le encanta el caballo. Sé que tiene caballo, es un amante de caballo, yo he sido también. Y un poco saqué algo de Wikipedia para que entienda acerca de ese caballo de la batalla. Y el empleo del caballo en la historia humana ha sido muy importante. Y la palabra de Dios menciona en mucho lugar acerca de esos animales y la disciplina, ¿no? El hombre ha usado el caballo desde el principio, toda la conquista, victoria, para trabajo, para muchas cosas. Y Salomón escribe acá algo muy importante acerca de eso, Proverbios 21:31. En la versión Reina Valera dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. No significa que el caballo se va a preparar solo. Si el caballo no es agarrado, domado, domesticado, preparado, alimentado, cortado sus uñas y mucha otra cosa, no va a estar preparado para la batalla. En la traducción Dios habla hoy, dice así: el hombre prepara el caballo para entrar en batalla, pero el Señor es quien da la victoria. El hombre prepara el caballo para la batalla, pero es Dios el que da la victoria. Entonces, el ser humano ha empleado durante milenios a los caballos para la guerra, desde su domesticación. Nosotros, cuando vemos películas de los indígenas americanos, ya usaban el caballo, ¿no? Una raza muy conocida, Palusa, ¿no? Era una raza conocida. El caballo ha sido entrenado especialmente para varios usos militares, incluyendo batallas, combates individuales, reconocimiento de tierra, transporte y abastecimiento. El término caballo de batalla hace alusión a los caballos que son utilizados en una guerra, ya sea como caballería o en un combate individual. Incluso los caballos utilizados para otro propósito, que no fueron el combate directo, tenían un papel sumamente importante en el éxito de los enfrentamientos militares. Por ejemplo, el caballo, cuando llevaba víveres, llevaba alimentos, jalaba la carroza, jalaba los cañones, todo eso era muy importante. Aún en el mundo moderno hoy existen varios ejércitos que usan el caballo, o policía también. Y aquí nosotros vemos algo muy importante. El caballo, el primer paso importante de un caballo es elegir un buen caballo. Una persona que sabe
va a mirar un caballo que tenga una buena musculatura, que sea un caballo fuerte, que no sea un caballo pancho, como dice, ¿no? Entonces, hay un chiste muy antiguo que dice que un tipo no sabía montar a caballo, pero no conseguía trabajo en la ciudad. Entonces él dijo, bueno, voy a intentar conseguir trabajo en una hacienda. Me dijeron que es muy lindo andar a caballo, ver los pastos verdes y trabajar con ganado. Entonces llega allá y habla con el capataz de la hacienda. Y el capataz de la hacienda lo mira, ¿no? Y por lo general un vaquero, no sé si han visto, camina medio así, ¿no? ¿Han visto, no? Con la pierna media chueca, ¿no? Entonces lo mira y dice, pero en serio, ¿tú sabes montar a caballo? Dice, mi mamá me parió encima del caballo, le dice, ¿no? Entonces, bueno, le dice, a ver, entonces anda ahí al corral y elija un caballo. Entonces él dijo, bueno, y ahora, ¿cómo voy a saber cuál caballo es bueno o no? Entonces dijo, ya sé, voy a hacer un ticho en el hocico y ahí voy a saber si es malo o no, ¿no? Entonces llegó un caballo de un ticho, el caballo se asustó y corrió. Dice, no, ese es muy malo. Fue al otro caballo, otro ticho, el caballo corrió, no, ese es muy malo. Y fue otro caballo, le dio un ticho y el caballo hizo. No, ese está bien, no corrió y era peor, ¿no? Era más bravo porque lo enfrentó, ¿no? Entonces ahí cuando él va a poner la montura, no sabía poner la montura. Entonces él por ahí miraba cómo los demás estaban poniendo y puso la montura, ¿no? Y bueno, ahí el capataz dijo así, bueno, hay un toro muy malo, muy bravo, que se escapó y está metido en el monte, ¿no? Y tenemos que traerlo, ¿no? Entonces salieron a traer el toro y él ahí en el caballo medio inseguro. Y de repente cuando ese caballo que él estaba ve el toro, jala el cuello para abajo y le quita su freno de la mano y la soga del freno se cae para adelante y el tipo ya no tenía que hacer, agarra con una mano adelante de la montura con otra mano atrás y el caballo dispara a través del toro y corre a través del toro y cuando ve el toro se mete en un barro y se cae y queda plantado y el caballo para al lado y pasa como 2 o 3 minutos, llegan los demás vaqueros y él está ahí esperando ahí, mirando el toro y los demás vaqueros miran y dicen, oye, pero sinceramente yo dudaba de que tú eras un buen vaquero, le dice, ¿no? Mira, 3 minutos nos ganó de delantera y el toro ahí esperando a que lo llevemos. De repente lo miro y dice así, oye, pero ¿qué es esa cosa marrón escurriendo de tu pantalón? Y él dijo, así es un vaquero bueno, no se baja del caballo ni para ir al baño, le dijo. Entonces, es un poco chistoso, pero algo para entender un poco acerca del caballo, ¿no? O sea, no es algo simplemente que cualquiera va y lo monta. Tanto un caballo de guerra, tanto el caballero como el caballo debe ser entrenado. Debe ser entrenado, no es cualquiera que lo debe montar. Y aquí nosotros vemos otra parte importante en el caballo, es la doma del caballo, domar el caballo. Hay un método muy antiguo que el caballo se domaba a palo, con violencia, ¿no? Y ahí el caballo llegaba a ser domado, pero uno lo montaba y él andaba y iba de un lado para el otro por temor a recibir palo. Y hay un tipo de doma que se llama doma racional, cuando tarda mucho más, porque cuando el caballo es domado con violencia, en pocos días el caballero lo puede domar. Hay otro tipo de doma que se llama doma racional, que el caballero va y poco a poco empieza a dar comida al caballo, empieza a cepillarlo, empieza a hacer amistad, le da comida en su boca, después solamente pone un trapo encima, después poco a poco trata de poner la soga y después lo lleva a pasear un poco y cada día tras día va aumentando la confianza entre el caballo y el caballero.
Después le pone una bolsa leve de arena encima, después le pone la montura y llega un tiempo que ese caballo se acostumbró y más que todo ese caballo va a ser amigo del caballero. No lo va a llevar por temor a que lo pegue, a que le eche guasca. Y ahí nosotros vemos que muchas veces nosotros o mucha gente quiere tener ese caballo, quiere usar, pero lo usa con pura violencia, no lo usa con amistad. Salomón enseña ese proverbio, el resultado de que Dios está condicionado por nuestras acciones previas. ¿Qué significa? Que hay un mandamiento y una promesa. El mandamiento es preparar el caballo para la batalla. La promesa es que Dios dará la victoria. Si nosotros no preparamos el caballo para la batalla, ¿será que Dios va a dar la victoria? No, entonces la palabra habla en Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mire, el Señor está diciendo, yo pruebo la mente. El Señor prueba nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, para dar a cada uno de nosotros según el fruto de sus obras. Entonces, toda acción conlleva un resultado. Una acción produce una reacción. Una acción produce una reacción. Ahora nosotros, siendo humanos, por ejemplo, la Biblia dice que oremos por los enfermos. Y si Dios va a sanar el enfermo, Él mismo dijo, vayan y pongan la mano sobre el enfermo. En otra parte dice, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere pecado, le serán perdonados. Entonces, necesito una acción. Que nosotros hacemos lo natural, orar por una persona. Dios hace lo sobrenatural, sanarla. Nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Sin embargo, para que el resultado sea el que todos esperamos, debe ser ajustarse a una determinada clase de acción. En muchas ocasiones, nosotros trasladamos, depositamos en Dios la totalidad de la responsabilidad sobre el triunfo, éxito en nuestra vida. Señor, quiero tener una buena cosecha, pero ni siquiera va y siembra la semilla. Nosotros no podemos poner el total de las cosas de nuestra vida en la mano de Dios. Solamente nuestra salvación es incondicional, porque la Biblia dice que la salvación no es por obras. Pero ¿qué significa eso? Yo debo cuidar para no andar en pecado. Eso depende de mí. Yo debo permanecer en Él y Él permanecerá en nosotros. Hay un capítulo entero de la Biblia escrito en eso, la importancia de permanecer en Él. Entonces nosotros debemos hacer nuestra parte. Pretendemos que sea Dios el que forzosamente nos regale los mejores resultados sin nosotros ejercer una cuota mínima de sacrificio para lograrlo. Y esta percepción equivocada se convierte en uno de los principales obstáculos que impiden recibir las victorias de Dios. Por ejemplo, ora y dice, Señor, yo te pido por mi examen que voy a tener. Y pasa 10 horas orando y ningún minuto estudiando. ¿Será que vas a poder sacar una nota 100 en tu examen? No. ¿Es importante orar? Sí, hay que hacerlo. ¿Es importante pedir? Sí. La Biblia dice en Santiago 1:5, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y yo usaba ese versículo toda mi vida porque lo aprendí de niño. Señor, dame sabiduría para mi examen. Pero iba y estudiaba también. Pedir por un trabajo. Mucha gente está pidiendo por un trabajo. Señor, dame un trabajo. Pero se queda en su casa durmiendo todo el día. Ni siquiera hace su currículo, ni siquiera envía, ni siquiera va a tocar la puerta. Mucha gente quiere cosechar sin sembrar. Yo en la época que era agricultor, una época nosotros cosechamos como 5 años arroz sin haber sembrado en ese año. Pero habíamos sembrado 5 años atrás. ¿Qué significaba? Cosechaba el arroz, venía
era una parte curiche, mantenía la humedad. Cuando veíamos el otro año el arroz grande sin haber sembrado, pero no significa que no habíamos sembrado. Y cosechamos año tras año, hasta que un día fueron unos campesinos y pusieron fuego y el fuego entró y quemó el arroz y dejamos de poder cosechar. Pero no significa que no habíamos sembrado. Como 5 años atrás habíamos sembrado el arroz. Mucha gente quiere vender su casa, pero ni siquiera publica, ni siquiera pone un letrero adelante. Entonces debe publicar, debe poner un letrero, debe acomodar su casa para que el que venga a verla se agrade. Quiere vender un terreno, pero ni siquiera lo hace limpiar. Y el tipo que va a comprar lo ve la hierba por acá y dice, no, ese terreno es muy feo. Entonces Dios tiene un deseo de bendecirnos en todo el tiempo y eso no es objeto de discusión. Dios quiere bendecirte, quiere. Hay promesa en la Biblia y tú puedes ver en Santiago 1:17. Leamos Santiago 1:17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Y Jeremías 29, versículo 11 al 14, mire lo que dice. Jeremías 29, del 11 al 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Ahora mire aquí qué interesante. Cuando tú leas tu palabra, cuando tú leas la Biblia, vas a prestar atención que en todo lugar de la Biblia hay mandamiento y hay promesa. No es simplemente 10 mandamientos que existen en la Biblia. Por ejemplo, aquí, lo que acabamos de leer, hay una promesa. La promesa dice así, que Dios tiene solo pensamiento de bien para nosotros, pensamiento de paz y no de mal. Y Él quiere dar el fin que nosotros esperamos. Él quiere dar lo mejor para nosotros. Pero aquí Él dice que hay un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Invocar a Dios, orar a Él, buscar a Él. Y termina diciendo que debemos buscar no de la boca para afuera, sino de todo nuestro corazón, dice. Buscar a Él de todo nuestro corazón. Entonces lo mejor de Él siempre estará disponible para que disfrutemos. Y resulta muy alentador saber que Dios no se retractará de ninguno de sus buenos deseos para nosotros. Sin embargo, aprendemos que si no nos ajustamos al cumplimiento de cierto principio que se menciona en su palabra, difícilmente podremos recibir todo este cúmulo de buenas dádivas que nos tiene preparado. Por ejemplo, Deuteronomio 28 es un capítulo entero que habla de las consecuencias de la bendición. Y un poco más adelante, el versículo 15 adelante, dice la consecuencia de la maldición. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Dice, si nosotros oímos sus mandamientos y obedecemos sus decretos, vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán. Pero ahí dice que nosotros debemos oír y cumplir su palabra. En Josué capítulo 1 habla lo mismo. Si nosotros obedecemos su palabra, dice, todo lo que haga prosperará. Y ahí también en Deuteronomio 28, mire la diferencia del versículo 1 y el versículo 15. La diferencia es simplemente uno dice, oyó y obedeció, y la otra dice, no oyó y no obedeció. Y cuando uno no oye su palabra y no obedece, ahí viene la maldición sobre la persona. Y muchas veces nosotros podemos llegar y decir, tú quieres ser bendito, aunque los jóvenes hoy dicen malditango.
pero el malditanga es algo buenísimo. Está invertido los valores. Pero si uno pregunta a un drogadito, ¿tú quieres ser bendecido o maldecido? Bendecido, pues obvio, le va a decir. Pregunto a cualquier persona, ¿quieres ser bendecido o maldecido? Todo el mundo, quiero bendición. Pero para recibir la bendición necesitamos hacer algo, necesitamos andar en su camino. Josué capítulo 1, lo que es enfoque para nuestro año. Aquí está el año de la conquista. En Josué capítulo 1 repite 2 veces la importancia de que Dios nos va a bendecir. Pero aquí dice, esfuérzate y sé valiente. Y mire lo que dice acá, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Quiero que tú prestes atención en esos 2 versículos que voy a leer, 7 y 8. ¿Cuál es el mandamiento y cuál es la promesa? Y cada vez que lea tu Biblia, trate de observar cuál es el mandamiento y cuál es la promesa. Yo voy a leer y voy a preguntar cuál es el mandamiento y la promesa. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. ¿Cuál es la promesa? A mí me gusta siempre ver primero la promesa. ¿Cuál es la promesa? Seremos prosperados en todas las cosas. No está diciendo ni una ni la otra. Está diciendo en todas las cosas será prosperado. Pero ¿cuál es el mandamiento? Esforzar, ser valiente y hacer conforme a toda la ley de Dios. Y mire cómo es tan importante que cuando hay un pasaje en la Biblia que repite las cosas, significa que hay un grado de importancia muy grande. Y aquí dice así, versículo 8. Le voy a preguntar cuál es el mandamiento y cuál es la promesa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la promesa? Tu camino será prosperado y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el mandamiento? Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él una vez por mes. Meditarás en él solo el domingo. Y algunos vienen a la iglesia o entran a lives una vez por mes. ¿Qué dice ahí? Meditarás en él ¿cuándo? De día y de noche. Está diciendo todos los días de tu vida tú debes meditar en ese libro. Y ahí es donde viene mucha gente que dice, ay, mira, todo me está yendo mal. Todo me está yendo mal, voy mal en el trabajo, voy mal en mi familia, voy mal con mi esposa. Y le digo, ¿está leyendo la palabra? No, bueno, ahí está. Medita en el libro de la ley de día y de noche y todo le será prosperado y obedezca. Esta semana un amigo que estaba mal, no es cristiano, había salido de su casa, había dejado a su mujer y no era por problema de infidelidad. Pero cuando me contó el porqué, le dije, mira, sinceramente, mi caro amigo, tú estás siendo un niño. Y le abrí 1 Corintios 13, cuando habla del amor. En ese mismo capítulo dice, cuando era niño, hacía cosas de niño. Pero ahora que soy grande, ya no hago más la cosa del niño. Y el mismo capítulo que habla del amor. ¿Y por qué hay muchas veces matrimonio mal? Porque siguen haciendo cosas de niño. Me acuerdo cosas de niño. En nuestra época, hoy día las pelotas son baratas para jugar fútbol. Hoy día casi todos los pelados tienen pelota. En mi época era la pelota de cuero, esa que llevaba una pelotada y te dolía hasta el alma, ¿no? Pero llegaba el dueño de la pelota, ¿no? Y cuando llegaba ahí y algo no salía bien, él agarraba su pelota y decía, me voy. Y todo el mundo quedaba, no, por favor, te vamos a hacer lo que quiera. Ya fue falta, ya cobre su penal. ¿No? Hoy día hay mucho matrimonio y muchas cosas hay así, chantajista. Mucha gente chantajeando a Dios. Mucha gente chantajeando a Dios. Una vez vi en una iglesia cuando dijeron, ponga su
diezmo, su ofrenda en el sobre, levanta el cielo. Y ahora si tú quieres un auto nuevo, pídalo a Dios. Quieres una casa más grande, pídala a Dios. Necesita un mejor sueldo, pídalo a Dios. Y vi que la gente pedía a Dios. Terminando de orar, dijeron, ahora ven y traiga su diezmo al altar. Mi padre estaba conmigo, me miró y dijo, ¿cómo eso? Le dije, o sea que ahora vamos a chantajear a Dios. Si usted, casi todo el mundo que tiene un buen auto, se le pregunta, ¿quiere un mejor auto? Claro, pues. Si tiene un Corolla y le dice, ¿quiere un mejor auto? Quiero un Mercedes. El que tiene un Mercedes pregunta, ¿quiere un mejor auto? Claro, quiero ¿qué será para un Ferrari? El que tiene un Ferrari, ¿quiere un mejor auto? Claro que quiere, y siempre va a haber un mejor. Pero eso no es. La Biblia, cuando el Señor dice, el diezmo y la ofrenda, es lo mismo. El que gana 10 tiene que dar 1. El que gana 1,000,000 tiene que dar 100,000. Es lo mismo para pobre, para rico. Y mucha gente diciendo, ay, si yo tuviera dinero, iba a invertir en misiones. El Señor no está preguntando si tú tienes dinero o no. El Señor está pidiendo que lo justo, tanto como para uno como para el otro, el 10%. La Biblia dice, sobre lo poco soy fiel, sobre lo mucho te pondré. Mucha gente pidiendo, Señor, si tuviera una gran empresa, si tuviera un buen auto, ayudaría en misiones. Pero empiece a ayudar con lo que tú tienes. Como el niño que llegó allá y dio sus 2 panes, los 2 peces y los 5 panes. Lo dio y el Señor multiplicó y alimentó a multitudes. Me acuerdo cuando era pastor en La Hermosa, un joven empezó a pedir oración, iba todos los sábados. Era como uno de los líderes de los jóvenes. Y pedía que oremos por un auto, que él quería usar el auto para ayudar, llevarlo para adelante, hacer evangelismo y todo. Y nosotros orábamos. El día que él pudo sacar el crédito y comprar el auto, no apareció más. Y cuando le veía preguntaba, hermano, ¿qué es lo que pasa? No, ahora tengo que trabajar para pagar mi crédito. Pero hermano, 2 horas de tu tiempo el sábado para seguir apoyando el grupo de jóvenes. No, es que ese horario tengo mucha gente para llevar y traer. Entonces se olvidó de la bendición de Dios. Entonces nosotros debemos entender que nosotros debemos hacer nuestra parte y Dios hará la de Él. Mucha gente, inclusive toda la culpa le pone a Dios. Hay un comentario que dice que el diablo llega un momento y dice así, no, yo estoy cansado de esos cristianos. ¿Por qué? Le dice Dios. No, porque todo me echa la culpa. Va y cae en adulterio y que yo lo tenté nada. El tipo estaba ahí con sus deseos carnales. Y el tipo tuvo un accidente. Estaba andando a 140 por hora y accidentó. Y ahí dice, fue Dios. ¿Será que Dios tuvo la culpa? El otro comía mucha grasa y no hacía deporte. Y cuando tiene un infarto, ay Dios, ¿por qué? ¿Será que Dios tiene la culpa? El otro que no se cuida con el COVID, sale por todos lados sin su mascarilla, no se limpia la mano y está todo. Y cuando tiene, ay Dios. No, entonces inclusive en la Biblia nosotros vemos que hay un capítulo entero que habla de leyes sanitarias contra la lepra. Había leyes. Hoy día hay leyes. Ponga su barbijo, ande, limpie su mano y todo el tiempo. Haga su parte. Tampoco no sea exagerado. A veces hay gente que queda con pánico a morir. No, haga su parte, cuídese. Y si toca que se contaminó, o Dios te va a sanar, o Dios te va a llevar. Pero haga su parte, ¿no? Entonces nosotros debemos poner nuestra parte para que Dios haga la de Él. Poner nuestra parte, ¿no? La palabra del Señor dice así, Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma de los diligentes será prosperada. El Señor está diciendo que nosotros debemos hacer nuestra parte en todo, en todas las cosas, ¿no? Proverbios 21:5 dice así, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. ¿No? Entonces,
el mayor error de nosotros consiste en creer que por ser hijos de Dios está todo hecho, todo hecho. Ese pensamiento nos permite concluir equivocadamente que Dios debe de darnos la victoria ignorando un deseable y necesario actuar con la debida preparación previa de nuestra parte. ¿Qué significa? ¿Vamos a tener la victoria? Sí, pero debemos preparar el caballo para la batalla. Si tú no preparas el caballo para la batalla, no vas a tener la victoria. Y mire lo que habla en Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Mire lo que habla el Señor, palabra del Señor. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire la importancia. Aquí, ¿qué significa? Una de las claves de la oración efectiva es esa. Porque ¿cuál es la promesa ahí? ¿Cuál es la promesa? Que todo lo que pidamos os será hecho. ¿Cuál es el mandamiento? Permanecer en Él y su palabra debe permanecer en nosotros. Porque el Señor sabe que si su palabra permanece en nosotros, lo que nosotros pidamos no nos va a apartar de su amor. También aquí mire lo que dice el versículo 14 al 16. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si yo tuviera un grupo de amigos y siempre quisiera mandar, bueno, vamos a salir al cine, pero vamos a ver la película que yo quiero. Vamos a salir a comer algo, pero vamos a ir donde yo quiero. Vamos a jugar fútbol, pero vamos a ir donde yo quiero. Seguro iba a tener nada de amigos, porque es un tipo autoritario, un tipo mandón. Pero aquí el Señor dice, ¿quieren ser mi amigo? Jesús dice, ¿quieren ser mi amigo? Él pone una condición. ¿Quién quiere ser amigo del Señor? Todos. ¿Cuál es la condición que Él pone? La promesa es ser amigo de Él. ¿Cuál es el mandamiento? Hacer lo que Él nos manda. Y aquí Él sigue hablando así. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y levéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuál es la promesa? Todo lo que pidiereis al Padre en su nombre, recibiríamos. Pero ¿cuál es el mandamiento? Dice producir fruto, y esos frutos deben permanecer. Entonces hay mucha gente ahí diciendo, Señor, bendíceme, Señor, yo necesito eso, Señor, sáname, Señor aquí, Señor allá, pero no están haciendo lo básico, producir fruto. No están haciendo discípulos, ir a ser discípulos. En todas las naciones no tienen un discípulo, muchos cristianos no tienen discípulos. Y ese mandamiento no era solo para apóstoles, era para todo cristiano ir de hacer discípulos. Entonces, hermano, tú quieres la bendición, haga su mandamiento, haga lo que Él quiera, haga su bendición, todo lo que Él quiera. Entonces, hermano, es muy importante. Nosotros vemos en la Biblia, no lo voy a leer, no tenemos mucho tiempo, en 2 Reyes, capítulo 19, 35, un ángel mató a 185,000 soldados. En ese momento el Señor dice, no van a guerrear, la guerra es mía. Y mandó un ángel que mató a 185,000 soldados. En otro momento en Josué capítulo 10, Dios manda parar el sol en el universo para que el pueblo siguiera peleando, guerreando, para conquistar la victoria. En un momento Dios dice, no van a hacer nada, la guerra es mía. Descansen. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo. En el otro momento el Señor dice, para el sol en el cielo, para que el pueblo pudiera ganar la victoria y ganar la guerra. ¿Cuál es más difícil para el Señor? Mandar un ángel, matar todos tus enemigos, o parar el sol para que tú sigas peleando. ¿Cuál es más difícil? Nada. Para Dios no hay más difícil ni más fácil, todo es posible. A nuestro entender es más fácil un ángel que venga y destruya a los enemigos. Pero el Señor sabe el por qué. Hay momentos en tu vida que Él va a hacer la cosa así.
Hay momentos en tu vida que Él va a decir, hijo, pelea, luche, batalle, haga su parte. Dios va a hacer la mejor manera para que nosotros salgamos victoriosos, para que nosotros salgamos con la confianza que la victoria es de Él y no de nosotros. Ahora, ¿cuál es la batalla que nosotros peleamos? ¿Cuál es la batalla que debemos luchar? ¿Cuál es la batalla que estamos constantemente luchando? Aquí Pablo habla un versículo, tú lo tienes en la conclusión ahí de tu boletín. Él dice así, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Según de Timoteo 4, 7 y 8. Entonces, él dice aquí que esa batalla, que debemos preparar el caballo para la batalla, todos nosotros la tenemos. ¿Y cuál es? Mire lo que habla en Apocalipsis capítulo 12. Quiero pedir a los levitas que pasen adelante. Apocalipsis capítulo 12. ¿Cuál es la batalla? ¿Cuál es la batalla? ¿Con qué está preocupado Satanás por tu vida? ¿Qué es lo que él quiere quitar de ti? Apocalipsis capítulo 12, del versículo 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo. Bueno, un poco antes aquí, el versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Está hablando de una gran batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí habla de cuál es la gran batalla. Pero aquí también habla que nosotros, tú y yo, ya tenemos la victoria prometida. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. Tú tienes la victoria en tu mano. Tú tienes la victoria a través de la sangre del Cordero, como dice acá, y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces mire aquí. Aquí tú ves que hay dos cosas importantes en la victoria. La primera, la sangre del Cordero, y la segunda, la palabra del testimonio. Mucha gente quiere la victoria, pero solo está confiando en la sangre del Cordero. No están usando la palabra del testimonio, como dice aquí, de la victoria. Entonces, hermano, tú debes confiar en la sangre del Cordero, pero tú debes usar tu palabra del testimonio también. ¿Cómo venció Jesús a Satanás cuando fue tentado en el desierto? Citando la palabra. Escrito está, ni solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentará al Señor de Dios. Escrito está. Cuando tú eres tentado, cuando tú tienes lucha y batalla, tú estás citando la palabra del testimonio, como dice acá. Aquí termina diciendo, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Está diciendo los que ya están en el cielo, estén alegres. Pero dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. Está diciendo, ay de nosotros que estamos aquí viviendo en esta tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El Señor está diciendo aquí, cuídense, cuídense. Y el último versículo dice así, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces hay una guerra, hay una guerra, hay una guerra contra nosotros, hay una guerra porque Satanás quiere robar tu alma y ganar y destruir tu vida. Pero aquí nosotros vemos que aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo tienen la victoria prometida.
Eu quero invitar-te a que tu te pongas de pé em esse momento. Quero orar por tu vida. Quero orar se tu está passando dificuldade, se há guerra em tu matrimônio. Vamos orar para que Deus te dê sabedoria e vitória. Como hemos entendido hoje, tu deves confiar em Deus, pero deve ser tu parte. Deve ser tu parte, buscar ao Senhor, buscar conciliação. Se há guerra em tu trabalho, vamos orar por isso. Vamos pedir ao Senhor que toque sua vida. Oh Padre amado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Sabemos, Senhor, que há guerra. Há guerra contra nós, há guerra contra aqueles que guardam seus mandamentos, há guerra contra aqueles, Senhor, que têm o testemunho de Jesucristo. Em outros lugares são decapitados, pero pierden sua cabeça acá, na terra, e ganham a corona de vida eterna no cielo. Aqui, Senhor, em esta vida há guerra. Satanás quer guerrear. Quiere quitar nuestra paz, quiere quitar nuestra fe, quiere quitar todo lo que tú nos has dado, Señor. Pero nosotros ya tenemos la victoria prometida por la sangre del Cordero. Pero también, Señor, debemos usar tu palabra, debemos orar, debemos buscar a ti, confiar en ti, andar en tus caminos, obedecerte, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Oh Padre amado, em nome de Jesus, Senhor, quero pedir agora por todo aquele que está escutando essa palavra acá ou por meio virtual. Se está enfermo, Senhor, que tu pueda trazer sanidade sobre eles, Senhor. Se está sem trabalho, que eles possam, Senhor, entender que devem buscar trabalho, Senhor, e que tu abrirás o canal de bendição, Senhor. Ou se tem alguma necessidade, se há problema em seu matrimônio, Senhor, que eles devem poner de sua parte, humilhar-se, Senhor, pedir perdão, Senhor, a seu esposo, e arreglar sua situação. Quero pedir em nome de Jesus, Senhor, que tu presença esteja em cada lugar agora, Senhor, em nome